Buenos días, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Elber Sebastián Chacón Arango, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, grupo 66 del SEAT Ibagué. En el día de hoy vamos a dar inicio con el video que nos corresponde como grupo realizar sobre la microbiología de los suelos. A cada uno de los participantes nos correspondió una parte de la tarea. La parte que me correspondió a mí es la siguiente. La simbiosis de los nódulos radicales de las leguminosas. Los nódulos radicales son estructuras vegetales presentes en las raíces de las plantas, así como lo podemos ver acá en la imagen, una pequeña raíz la cual está distribuida a lo largo del suelo. La energía para dividir el gas nitrógeno del nódulo proviene del azúcar que se trasloca de la hoja. Entonces ahí podemos ver el procedimiento. La hemoglobina y grupos de inoculación cruzados. Sabemos que la hemoglobina es una hemoproteína presente en los nódulos radicales fijadores de nitrógeno en las leguminosas. Aquí puse una pequeña imagen de lo que representa la hemoglobina. La siguiente es grupos de inoculación cruzados. En este grupo encontramos como la planta hospedara, judía, flor de loto, el trébol, alfalfa, y aquí podemos ver cómo se hace el cruce de estos grupos. Bueno, pasos en las formaciones en módulos de las raíces. Aquí lo que puse es un pequeño texto que explica como los pasos de la estructura de los módulos en las raíces, y la imagen nos da a entender el proceso para la formación de estos módulos. Bueno, esto ha sido lo que me corresponde de mí. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias. Adhesión e infección. Las raíces leguminosas secretan compuestos orgánicos que estimulan el crecimiento de una variada comunidad microbiana de rizobias. Después de adherirse, una célula de rizobia penetra en el pelo radicular, que se eriza en respuesta a las sustancias secretadas por la bacteria. La bacteria induce entonces la formación por la planta de un tubo de celulosa llamado filamento de infección. Las células radiculares adyacentes a los pelos son infectadas por rizobia y las células vegetales se dividen. La continua división celular de la planta forma el nódulo similar a un tumor. Un mecanismo de infección diferente es empleado por algunas rizobias adaptadas a la leguminosa tropicales, acuáticas o semiacuáticas. Bacteroides. Las rizobias se multiplican rápidamente en el interior de las células vegetales y se transforman en unas células absolutas, deformes y ramificadas. Los nódulos fijadores de nitrógeno pueden detectarse experimentalmente mediante la reducción del acetileno a etileno. Cuando la planta muere, el nódulo se deteriora, liberando bacteroides en el suelo. Aunque los bacteroides son incapaces de dividirse, un pequeño número de células de rizobias durmientes está siempre presente en el nódulo. Estas células pueden proliferar empleando como nutrientes algunos de los productos del nódulo deteriorado. Las bacterias pueden entonces iniciar la infección en la siguiente estación de crecimiento o bien mantener una existencia libre en el suelo. Formación de nódulos. Los genes de los rizobias se controlan. Los pasos de la nodulación de las leguminosas se llaman genes NOD. Se cree que la capacidad para formar nódulos se ha surgido multitud de veces de manera independiente debido a la transferencia horizontal de estos genes, como los NOD y NIF, que se encuentran en plasmidos o regiones transferibles del DNA cromosomático. Los genes NOD a veces codifican las proteínas que producen los oligosacáridos llamados factores NOD. Esos últimos inducen el
rizado del pelo radicular inician la división celular en la planta del guisante, lo que lleva finalmente a la formación del nódulo para una descripción de una bioquímica de un nódulo radicular. Los factores NOD son lipoquitina, oligosacáridos a los que se unen diversos sustituyentes que actúan como señales moleculares rizobiales primarias que activan el desarrollo de nuevos órganos en las leguminosas. Buenos días, mi nombre es Yurles de Viariza, pertenezco al CEAD de Ibagué. Vamos a dar respuesta a las preguntas que fueron planteadas para dar respuesta en forma grupal. A mí me correspondió la bioquímica de los nódulos radiculares. Los nódulos radiculares, estos son estructuras vegetales presentes en las raíces de plantas, principalmente leguminosas, que forman simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno bajo condiciones limitantes de nitrógeno. Las plantas capaces forman una relación simbiótica con un tipo específico de bacterias conocidas como rizobios. Segundo, las rizobias que forman nódulos en los tallos. La mayoría de las leguminosas forman nódulos fijadores de nitrógeno en sus raíces. Unas pocas especies de leguminosas pueden formar nódulos en sus tallos. Las leguminosas con nódulos en los tallos están extendidas por las regiones tropicales, donde los suelos son a menudo deficientes en nitrógeno debido a la lixiviación y su intensa actividad biológica. Simbiosis para la fijación de nitrógeno en plantas no leguminosas: Azolla, Anabaena y Alnus frankia. Varias plantas no leguminosas forman simbiosis fijadoras de nitrógeno con bacterias distintas de las rizobias. El helecho acuático Azolla aloja en el interior de los pequeños poros de sus frondes una especie de heterocistos de una cianobacteria fijadora de nitrógeno llamada Anabaena azollae. Ha sido empleada durante siglos para enriquecer los arrozales con nitrógeno. Los alisos de género Alnus tienen nódulos fijadores de nitrógeno que albergan actonimicetas filamentosos fijadores de nitrógeno del género Frankia. Cuando se analiza en extractos celulares la nitrogenasa de Frankia, es sensible al oxígeno, pero las células de Frankia fijan el nitrógeno a concentraciones máximas de oxígeno. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Enrique García Peña y les vengo a hablar de Agrobacterium en la galla de la corona. La galla de la corona es una enfermedad de amplia distribución causada por la bacteria Agrobacterium tumefaciens, perteneciente a la familia Rhizobiaceae. El síntoma característico de esta enfermedad son los tumores que causan en plantas leñosas y mantienen una coloración y textura igual al de la corteza. También nos dicen que las plantas de vivero y árboles muy jóvenes atacados pueden presentar retrasos de crecimiento y desarrollo normales, susceptibilidad a otras enfermedades y en pocos casos muerte por anillamiento. El plásmido TI. Le tengo unos factores aquí, muy relevante, que es un origen de replicación que permite mantenerse de forma estable en la bacteria. La región VIR, que está constituida por distintos genes de virulencia, dos de ellos, VIR-A y VIR-G, de expresión constitutiva,
y necesaria para la activación transcripcional de otros genes como VIR-B, VIR-C, VIR-D y VIR-E. La región de transferencia tDNA, delimitada por dos bordes que se conocen como borde derecho RD y borde izquierdo LD, que están muy conservados entre los distintos plásmidos TI. También dice que genes que codifican enzimas para el catabolismo de las optinas que se sintetizan y que le sirven de alimento a la bacteria. Aquí tenemos esta imagen. Reconocimiento y transferencia del tDNA. La transferencia del DNA al genoma de la planta es un proceso complejo conocido solo en una parte. Para que se dé este proceso es necesario que estén presentes los bordes flanqueantes del tDNA, los genes VIR activados y también otros genes codificados por el cromosoma bacteriano que son necesarios para que realicen la unión de la bacteria a la célula vegetal dañada. Como pueden ver, aquí tenemos un plásmido TI sin tDNA y aquí tenemos una con tDNA con la bacteria E. coli. El origen de replicación funcional en E. coli y en Agrobacterium. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero institutor. En el siguiente video vengo a sustentar los 3 puntos que me correspondió. Lo primero es la ingeniería genética con el plásmido. Desde el punto de vista de la microbiología y la patología vegetal, tanto la enfermedad de las agallas como la enfermedad de las raíces de cabellera requieren interacciones muy estrechas que llevan el intercambio genético entre la bacteria y la planta. Se han desarrollado mediante ingeniería genética varios plásmidos modificados que carecen de los genes patógenos, pero que aún pueden transferir ADN a las plantas. Estos plásmidos han sido empleados para la producción de las plantas genéticamente modificadas. Muchas plantas transgénicas han sido producidas de esta forma, como las plantas del maíz que incorporan a la sequía. Las micorrizas son mutualismos entre raíces vegetales y hongos en los que los nutrientes son transferidos en ambas direcciones. El hongo transfiere nutrientes, particularmente fósforos y nitrógeno, desde el suelo a la planta y la planta a su vez transfiere carbohidratos al hongo. Estos mutualismos son aprovechados en aplicaciones para la agricultura. A partir de esporas de hongos cultivadas o de fragmentos de plantas infectadas, se producen inóculos para el suelo que favorecen el crecimiento vegetal. Las clases de micorrizas que encontramos, hay 2 clases. En la ectomicorrizas, las células de los hongos forman una extensa cubierta alrededor del exterior de la raíz, que penetra solo ligeramente en el tejido mismo de la raíz. En las endomicorrizas, una parte del hongo queda profundamente embebido en el tejido radicular. Las ectomicorrizas se encuentran principalmente en las raíces de los árboles y bosques, especialmente en confieras, hayas y robles, y están mucho más desarrolladas en los bosques templados y boreales. Estos bosques, prácticamente de todas las raíces de todos los árboles, están micorrizadas.
La mayoría de los hongos micorrizógenos no catabolizan las células ni los polímeros del humus vegetal. En cambio, catabolizan carbohidratos simples y típicamente requieren de una o más vitaminas. Obtienen el carbono de las secreciones de las raíces y los minerales inorgánicos del suelo. Bueno, compañeros, muchas gracias. Esta fue la sustentación de los 3 puntos que me tocó. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Flavio Sandoval Linares, estudiante de agronomía. Esta noche me encuentro realizando un video de microbiología referente al paso 4. Me tocó el tema micorrizas arbusculares y beneficios para las plantas. Decimos que las micorrizas arbusculares, aunque son hongos entomicorréginos, desempeñan una función significativa en la ecología de los bosques. La mayoría son micorrizas arbusculares que forman una división fitogenéticamente específica de los hongos. Las micorrizas arbusculares colonizan entre un 70 y un 90% de todas las plantas terrestres, incluyendo la mayor parte de las hierbas y la mayoría de las especies cultivables. La colonización de las raíces por los hongos micorrizados arbusculares comienzan con la germinación, una espora en el suelo que produce un micelio germinativo corto que reconoce a la planta hospedadora a través de una señalización química recíproca, formando una estructura de contacto llamada hipofidia con células epidérmicas de la raíz. Las hifos penetrantes se extienden por el interior de las plantas desde cada hipofodio, siguiendo un camino intracelular a través de las capas de las células epidérmicas y de las cortezas externas de la raíz, para así formar hifas ramificadoras dicotómicamente o arrolladas, llamadas arbúsculos. Sin embargo, las ninfas arbusculares permanecen separadas del protoplasma vegetal, aunque las micorrizas arbusculares son simbiosis microorganismos plantas, ya que su desarrollo y su señalización ha sido mucho más lento. Los hongos micorrizados arbusculares son bióticos estrictos, obtienen nutrientes solo de células vivas de sus socios simbióticos. Beneficio para las plantas. El beneficio de las micorrizas fúngicas en las plantas se observa más claramente en suelos pobres, donde las plantas que son micorrizadas prosperan, mientras las que no han sido no lo hacen. Un ejemplo claro es cuando un árbol se planta en una pradera, ya ellos carecen de inóculo fúngico. Se adecua, pero son inoculados artificialmente con el momento de plantarse y crecen más que los que no son inoculados. Las plantas micorrizadas pueden absorber nutrientes de su ambiente más eficientemente y tener una ventaja competitiva. Esta absorción de nutrientes se debe a la mayoría área superficial proporcionada por el micelio fúngico. Las plantas micorrizadas son mucho más capaces de realizar sus funciones fisiológicas y compartir con éxito en una comunidad vegetal rica en especies, y el hongo se beneficia de un aporte estable de nutrientes orgánicos.
Aunque la mayoría de las micorrizas son verdaderas simbiosis mutualistas, también han micorrizado, son micorrizas parásitos, perdón. En esta simbiosis menos frecuentes puede ocurrir que la planta parasite al hongo o al contrario, el hongo parasite a la planta. Muchas gracias.